Buenas noches. Después de un fin de semana largo donde las noticias han dado vuelta por un montón de lugares, la verdad que nosotros tenemos para informarte sobre lo que viene pasando a nivel nacional y provincial, como siempre. Vamos abordando las temáticas al momento y al instante. Y como hemos arrancado una semana bastante compleja con el tema docente y con el tema transporte, también te vamos a estar contando qué han pasado en las últimas horas. Así arrancamos el Sillón Rojo, un encuentro con vos y con la política, con los temas sociales. Hoy vamos a hablar mucho del tema alimentación, los precios, la situación nutricional de nuestra población, además de otras realidades políticas también. Así nosotros te contamos cuáles son las plaquitas que fueron dejando estos últimos días en información relevante, que entendemos que el gobierno va a oficializar el pago de 3 refuerzos a jubilados. Los incrementos están destinados a los titulares de las prestaciones universales para el adulto mayor y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madre de 7 hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentran a cargo de aquella entidad. Estos refuerzos corresponden a aquellas personas que cobran la jubilación mínima, en tanto para que cobren hasta 2 jubilaciones, aquellos que cobren 2 jubilaciones mínimas, el bono será de hasta 5.000 pesos. Por otro lado, el fin de semana largo que te contábamos ha tenido un gran movimiento, un importante movimiento turístico en el país y en Salta fundamentalmente. Entre el miércoles 24 y el domingo 28 de mayo, 1.300 millones de turistas nacionales e internacionales viajaron por Argentina y gastaron alrededor de 47.433 millones en alimentos, bebida, alojamientos, transportes, recreación y diversas compras. En cuanto a Salta, el área turística provincial informó que la tasa neta de ocupación turística provincial fue del 86%, destacándose de esta manera la ocupación en San Antonio de los Cobres, de la mano del ícono turístico del Tren a las Nubes, también en Cafayate, Cachi, Molinos, San Lorenzo, Ciudad de Salta, Coronel Moldes, Rosario de la Frontera, Chicoana y San Carlos. Por otro lado, debemos contarte también que los docentes han logrado un aumento del 34% en bono de 60.000 pesos. Esto se dio el pasado viernes a la noche, finalizadas las negociaciones paritarias. El gobierno planteó este aumento del 34%, más el pago de un bono de 60.000 pesos. El pago del aumento se realizará de manera escalonada, un 12% en mayo, un 11% en junio y un 11% en julio, mientras que el pago de la suma fija de 60.000 pesos se va a abonar en 2 cuotas de 30.000 pesos en julio y el 30.000 pesos en agosto. Por otro lado, le contamos que el gobierno ha decidido recibir en el día de hoy a los docentes autoconvocados en Granbur. Se encuentran en este momento, pero además de esto, también determinó que hayan otras voces que se expresaran en este sentido y estamos hablando del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, que aseguró que empezarán las charlas también para las paritarias docentes en Buenos Aires y destacó el avance que tuvieron varias provincias argentinas, puntualmente el acuerdo al que llegó el gobierno de Salta con los gremios. Esto es a través de la información que ha llegado a nivel nacional. Varias provincias han avanzado en sus acuerdos, varias han adelantado cifras, han actualizado los montos, han hecho ya acuerdos para adelante, lo que dijo el ministro de Educación de Nación, y en este sentido también habló sobre este nuevo acuerdo de 34 puntos anunciado por el gobierno provincial salteño el pasado viernes y el aumento escalonado que te marcábamos hace un ratito. Salta ha acordado un 33% en mayo y ahora hizo un nuevo acuerdo del 34 puntos con aumentos en mayo, junio, julio con un bono, con lo cual también marca la pauta de la vocación del gobierno de acordar los salarios para que los salarios no sean la variable de ajuste. Esto lo marcaba el funcionario nacional recientemente. En este momento debemos decir que además los docentes autoconvocados están reunidos con el gobierno provincial, han sido recibidos nuevamente, vamos a decir, porque entiendo es ya la tercera vez que se reúne con el gobierno. Por otro lado, también te contamos como información importante que extendieron la conciliación obligatoria del transporte público y quedó sin efecto el paro de colectivos de mañana. Igual vamos a estar hablando en el día de hoy también con Claudio Mor de Saeta para que nos ponga un poco en este plano toda la situación que ha atravesado esta tarde, la reunión en la que se ha definido puntualmente también esta extensión de la conciliación obligatoria y qué es lo que va a suceder en los próximos días y hasta cuándo va esta conciliación. Así arrancamos nosotros la jornada con mucha información, mucha noticia. Después de la pausa vamos con las entrevistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en un ciclo de conciencia ambiental. Hoy les vamos a explicar cuál es la mejor manera, el mejor método para regar las suculentas en casa,
tomamos una jarra, la completamos con agua y venimos a esta bandeja. Buscamos en esta bandeja nuestras suculentas y las colocamos para darle un riego que se denomina por capilaridad. Entonces ahí suavemente vamos regando hasta llegar aproximadamente hasta la mitad de la maceta. Esto va a permitir que el agua la planta absorba el agua desde abajo, evitamos que se forme hongo en la parte superior y ustedes van a ver que en algunos casos tienen algunas piedritas que es para mantener la humedad. Así que ahora en verano vamos a hacer un riego semanal y para el invierno, otoño, primavera, cada 3 o 4 semanas. Bueno, una vez que terminamos de completar hasta la mitad de la maceta, lo vamos a dejar un tiempo prudencial, aproximadamente 40 minutos, una hora. Hagamos de cuenta que eso ya ocurrió. Después lo vamos a sacar hacia un lugar para que pueda drenar el agua en exceso. Muchas gracias. Este es un nuevo Ecotip. Hasta la próxima. Te dije que íbamos a hablar sobre la situación alimentaria de la población, vamos a decir así, porque lamentablemente el 15 de mayo la Federación Argentina de Graduados de Nutrición manifestó la preocupación por la inflación y además también el precio de los alimentos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos venimos alimentando? Recordemos que la semana pasada cuando estuvo el doctor Nayar, gerente del Hospital Oñatibia, marcaba además que hay un alto porcentaje de obesidad o de también gente con sobrepeso, ¿no? Y esto preocupa porque la salud está atendiendo este tema como algo muy importante dentro de la agenda, en la que entienden están faltando algunas políticas para hablar de lo que es la salud alimentaria sobre todas las cosas. Por eso hemos invitado en el día de hoy a la presidenta del Colegio de Graduados de Nutrición de Salta, la licenciada Mirta Machuca. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, Andrea, gracias por la invitación. Sí, realmente desde FAGRAN y todas las entidades que formamos parte de FAGRAN nos hicimos eco de el problema de la inflación y este aumento que es terrible y que hace que el sueldo no alcance para completar la canasta básica y por eso hay tantos problemas, ¿sí? y tantas manifestaciones incluso de los empleados públicos por que el sueldo no alcanza. Y esto, ¿sí?, complica la alimentación diaria. Exactamente, porque si no, la canasta básica debería el sueldo alcanzar para eso y quedar algo para pagar educación y todo, y no se cubre. Entonces cada familia tiene que estar manejándose entre cómo distribuyo el sueldo, qué comemos. Obviamente que sí hay un trabajo desde la ley de etiquetado, sino es la ley de promoción de alimentación saludable, y que los puntos claves son el etiquetado frontal, la no promoción de alimentos ultraprocesados en niños, los entornos escolares saludables, el no uso de alimentos que tengan sellos para los lugares, comedores escolares, y eso viene siendo todo un trabajo, un esfuerzo tremendo de cada institución que en redactar, en reformular sus menúes, y entonces se está trabajando. Obviamente que esta ley de alimentación saludable y la etapa de etiquetado tiene sus bemoles. Mucha gente está asustada por ver tantos sellos, y no es que sea una ley prohibitiva, sino lo que busca esta ley es defender el derecho de la población a tener una alimentación saludable. Saber elegir, digamos, exacto, ¿no? Y no influenciada por el marketing, por lo que nos venden las empresas, con aquellos productos ultraprocesados y que no son saludables. Claro, y cuánto hemos visto además ahora en este camino con el etiquetado, que es lo que venimos consumiendo sin darnos cuenta, ¿no? De repente gaseosas azucaradas que no son aptas para los niños, por ejemplo, y no lo sabíamos. Exactamente, ¿no? Y esto también de aquellos productos, como algunos quesos light, ¿sí?, que se le cayó la careta de realmente lo que tiene.
cuando uno ve la información nutricional y que es una letra bien chiquitita, sí, ahí ve realmente de qué está compuesto ese producto. Entonces, esta ley no es prohibitiva. O sea, lo que busca es que la gente reduzca, ¿sí?, el consumo de los nutrientes críticos. No prohíbe consumir, sino que aprender a consumir en la medida justa. Exactamente. Que, por ejemplo, estos gaseosas que tienen exceso de azúcar, bueno, no sean del consumo diario, por ejemplo. Bien. Que por ahí, cuando nosotros éramos chicos, se consumía el domingo en una fiesta, pero después es diario, y eso es lo malo, eso es lo porque nos lleva a esto que vos decías, la preocupación de la pandemia, porque es una pandemia de sobrepeso y obesidad, y que lleva también al gran incremento de enfermedades crónicas no transmisibles. Totalmente. Licenciada, ¿en qué situación estamos en Salta, ¿no? Yo hablaba recién de más o menos una población del 60%, no sé si ustedes tienen específicamente niños, en adultos. Sí, bueno, en general en las ENIS, sí, que se hicieron en el 2019, ahí se veía que el 67% de la población tenía sobrepeso y obesidad, ¿sí? Y de ahí la mitad era de sobrepeso y la otra mitad de obesidad. Comparada con la ENIS 1, había aumentado muchísimo. Y en esa época también ya nosotros tenemos ese problema en la escuela, ¿sí? En la escuela el 60% de los niños estaban con sobrepeso y obesidad. ¿Y cómo se hace hoy en un hogar en el que cuesta mucho armar la canasta básica? Además, vemos el incremento en frutas y verduras, que son saludables, vemos el incremento en muchísimos productos además, y entonces, más allá de reducir algunos gustos que nos damos en casa, por ahí hasta inclusive se reduce una comida diaria, ¿no? Claro, pero por ahí sí nos ponemos a sacar cuenta de esos productos que elegíamos, el costo que tiene, y balanceamos con los otros productos de estación, sí, que sean, y volver a lo que es la comida casera, reducir el consumo de fiambres, por ejemplo, que tienen exceso de sodio, que no son alimentos, que tienen exceso de grasas trans, y buscar otra forma de alimentar. Y esto de yo puedo tener, si tengo una plantita, puedo tener una plantita de pimiento, una plantita de tomate, uno tira una semillita y nace un zapallo, la planta de zapallo. Hay que buscar la forma de cambiar la alimentación. Exactamente, hay que buscar, hay que cambiar. Obviamente que esto es todo un trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque estábamos acostumbrados a lo fácil. Claro. La propaganda me decía que esto era bueno, que en 5 minutos. En 5 minutos lo hago, y que me asociaban un producto con un tigre, que esto era bueno para mi hijo, y no es así. Hoy se ve otra realidad. ¿A dónde vamos si no empezamos a hacer estas lecturas en los productos que consumimos, a empezar a cambiar un poco algunos hábitos? ¿A dónde vamos a llegar hoy con los niños, mañana jóvenes, ¿no? Exacto, eso va haciendo que se reduzca los años de expectativa de vida, porque más niños más rápido tienen enfermedades metabólicas, los adultos, y eso acorta sus años de vida productivos. Bien, finalmente, licenciada, ¿cómo se va a seguir trabajando con el tema de las escuelas fundamentalmente? Que vemos que no se pudo avanzar con el tema de los kioscos saludables. Bueno, estamos en ese proceso a nivel nacional, estamos trabajando con los entornos escolares saludables. Ya en Salta, por ejemplo, nosotros tenemos el programa de nutrición escolar, donde hay un grupo de nutricionistas que están trabajando en lo que es el diseño de menúes con alimentos que no tengan sellos. Y pronto va a salir un trabajo que se hizo en Fagrán, y que lo vamos a poder compartir con todos, sobre entornos escolares saludables, donde hay una propuesta
de cómo manejar los alimentos y qué pues se puede hacer para que se adapte en cada lugar. Bien, la vamos a esperar para conocer entonces este informe, ¿eh? Gracias, licenciada, por venir, muy amable. Un gusto. Nosotros ya volvemos. Estamos ampliando y refuncionalizando el Hospital San Bernardo. Se construyen más de 11.000 metros cuadrados con una inversión de más de 2.200 millones de pesos, posicionando al Hospital San Bernardo como uno de los más modernos del país. Esta obra de gran envergadura beneficiará a más de 1 millón de salteños, brindando mayores comodidades para los trabajadores de la salud y sus pacientes. Obras que mejoran la calidad de vida. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Sabemos que sus productos y servicios deben ser posicionados en un mercado cada vez más exigente. Ahora en Cerrillos contamos con una pantalla LED de última generación, ubicada de manera estratégica en la intersección de Ruta Nacional 68 y Ruta Provincial 24. Comuníquese con nosotros y consulte las distintas promociones al 0387 154 070 395. Bueno, vamos a otro plano, vamos a hablar del tema de la ciberdelincuencia. Nosotros presentamos a quien está al frente de este espacio que ha sido esta Fiscalía Penal especializada en ciberdelincuencia, que fue creada en el año 2022 y que realmente ha tenido un gran avance en tan corto tiempo. Por eso hemos invitado en el día de hoy a la doctora Sofía Cornejo Solá, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Por favor, bueno, hablamos de lo que se consiguió, digamos, de tan corto tiempo, porque prácticamente son 5 meses, 6 víctimas de una ciberestafa que logró recuperar dinero que le habían sustraído de su cuenta en dólares. Además de eso, extorsión, abuso sexual y grooming también detenidos por este tema. Ciberdelincuencia condenados por tenencia de material de abuso sexual y o explotación infantil. Esto es un montón para poco tiempo, ¿no? Sí, esto por ahí evidencia lo que es la necesidad que había de que haya una fiscalía especializada en esta temática. Como sabemos, desde la pandemia vino a ser como un efecto acelerador de lo que fue que todos, sí o sí, por algún motivo u otro, estemos inmersos en este escenario online. Entonces, bueno, al trasladarnos a este escenario, como les digo, no solo y no tiene que ver con las edades o con ningún tipo de diferencia en cuanto a la gente, todos tuvimos que entrar, niños, grandes, y eso hizo que también los delincuentes mudaran el escenario y fueran a buscar las víctimas justamente a internet, a la red. Obviamente que no son delitos que aparecieron ahora, lo que es el tema de distribución de material de uso sexual infantil y grooming ya se venía trabajando bastante desde el año 2014, que la provincia de Salta forma parte de la red 24/7 de lucha contra este delito, pero bueno, pero es verdad que incrementó exponencialmente el tipo, la cantidad de denuncias por estos delitos y qué decir de las estafas, ¿no? Las estafas virtuales, que es de todos los días. Bueno, y además no estamos del todo preparados, digo, ¿no? Para entender la dinámica que tiene además esta gente que está al orden del día con las estafas en internet. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es fundamental la prevención, estar atentos y tener información, ¿no? Porque es verdad que por ahí se pone de moda una modalidad. Todos aprendimos a cuidarnos de esa modalidad, pero los delincuentes se sofistican cada vez más, entonces usan técnicas, bueno, que tenemos que aprender también a cuidarnos de esas técnicas. Ahora últimamente lo que son los troyanos bancarios, que uno dice, estoy operando en mi home banking, es el verdadero, pero de repente aparece una pantalla emergente y de repente, bueno, empiezo a ver cómo desaparece la plata de mi cuenta, cómo me sacan un crédito sin que yo haya autorizado. Y bueno, hay que estar atentos a todo eso y es fundamental con información. No hay otra opción. Más allá de la información, digo, la rapidez con la que uno debe actuar, digo, ¿no? Uno que es la víctima en este caso también, ¿no? Porque hay mucha gente que de repente dice, no voy a denunciar porque no voy a conseguir que me devuelvan el dinero. ¿Y cómo están actuando los bancos en este sentido? No es fundamental, es más justamente la velocidad en lo que es, si ustedes me preguntaran qué pasos hay que seguir, apenas yo detecto la estafa, avisar al banco, porque los bancos están teniendo unos sistemas hasta de bloqueo, sistemas de por un par de horas, como bloquear esa plata, inmovilizarla. Entre los bancos están teniendo una especie de convenio en la cual entre ellos se van avisando y colaborando en lo que es revertir algún tipo de transferencia dudosa. Entonces, mientras más rápido el banco sepa, la entidad bancaria, más posibilidades tenemos de que se frene, diríamos, esta estafa.
posteriormente hacer la denuncia e inmediatamente venir a la fiscalía. Nunca borrar nada, no llevar la máquina a que la reseten, porque es importante para nosotros detectar qué malware tiene la máquina, claro, cómo ingresó, para ir también viendo las distintas modalidades, ¿no? Bueno, hay otra modalidad que se dio, que de repente no es a este nivel, pero sí de repente entregar la tarjeta de crédito hoy, ¿no? La tarjeta de débito, ¿no? Para que se la lleven tal vez en un restaurante. Esto generó desconfianza y también hay legisladores que actuaron en este sentido, ¿no? Sí, me hace acordar al principio cuando esto empieza, una persona me preguntaba, ¿cómo hicieron para saber mis datos de tarjeta? Y yo le decía, bueno, ponga este ejemplo, usted fue al restaurante, pagó con la tarjeta, usted vio, es más, y eso de ciber no tiene nada, claro, no, porque en realidad el mozo, por decir el mozo, la persona que hizo la tarjeta, sacó foto de un lado y del otro y es suficiente. En nuestros, información nuestra, en las redes hay un montón. Nuestro número de documento, fecha de nacimiento, o sea, todo está en la red, no hay ni siquiera que saber buscar para encontrar. Entonces, con los datos de tarjeta de crédito que me acaban de sacar foto, más lo que encuentran en internet, ya es suficiente. Hoy en día, miren este dato, en lo que es la dark web, que es como si fuera la web que uno generalmente en la que uno navega, pero para las cosas, para los delitos, como digo yo, para las cosas ilícitas, lo más barato que hay para comprar son packs con datos de tarjeta de crédito y débito. Entonces, claro, bueno, es algo que no nos tiene que sorprender. Lo que tenemos que estar es atentos. Por eso los bancos tienen todo este sistema de aviso, de alarmas. Se generó tal compra, se generó tal gasto. Tenemos que estar atentos. Depende de nosotros estar atentos. Por supuesto. Y como decías en algún momento, esto no tiene que ver con una franja etaria. No es que al adulto mayor lo engañan, sino que cualquier persona puede lamentablemente caer en estos engaños, ¿no? Y en estas modalidades. Sí, es así, como decía, cada vez se sofistican más las técnicas. Pero se puede, recuperar, porque en este caso, como hablábamos de un importe importante en sumas en dólares sustraído de una cuenta de un home banking, pudieron restituir este dinero. Sí, desde la Fiscalía, ese es un caso nomás, porque bueno, tampoco uno va a sacar todos los casos, pero realmente lo que es la respuesta de los bancos y lo que es la velocidad, para que entender las estafas informáticas, la plata va saltando de cuenta en cuenta, ¿no? Por cuentas mulas, como se le llama, hasta que llega al destinatario final. Entonces nosotros vamos buscando cómo fue la ruta del dinero y en donde encontramos algo de plata, pedimos al juez que inmovilice y que devuelva a la víctima como medida cautelar. Entonces, si uno hace esto rápido, y las entidades bancarias responden también con rapidez, se puede, a veces no encontramos toda la plata, a veces sí, hubieron estafas millonarias, pero de mucha plata y que gracias a que la víctima actuó rápido, el banco actuó rápido y desde la Fiscalía también se logró recuperar la totalidad de la plata. ¿Qué sería actuar rápido, digo también? Porque dentro de la justicia conocemos que hay muchos casos que demoran años, ¿no? Pero en esto tiene que ser algo, entiendo yo, sumamente inmediato. Sí, no se puede, uno no puede esperar a que, por ejemplo, un banco decida tomarse sus tiempos. Claro. Desde la Fiscalía, lo que siempre buscamos es tener vínculos y contactos ya sea con entidades bancarias, ya sea con el Grupo Meta, ya sea con Lemon, o sea, con todas las empresas hay que tener contactos porque es la mejor forma, con Mercado Libre mismo, la mejor forma de investigar es así, ¿no? Bueno, por otro lado, la inclusión de la evidencia digital en investigación es súper importante y fue aprobada por la Cámara de Diputados, cuenta con media sanción en este caso, y el proyecto impulsa las modificaciones del Código Procesal Penal provincial, ¿no? Con la idea de incluir de alguna manera el tratamiento de la evidencia. Esto es positivo, obviamente. Sí, uno, para entenderlo y para que lo entendamos así fácil, los códigos procesales de todas las provincias están pensados en la dinámica del tratamiento de cosas materiales, la prueba como objetos físicos. Sí. Cuando hablamos de evidencia digital, y que no es exclusiva de los ciberdelitos, la evidencia digital es transversal a todos los delitos. Fíjense, o sea, no hay delito hoy en día en que no haya un celular para analizar, no haya que analizar el impacto de antenas en una zona geográfica, no haya que analizar un GPS o mismo hacer algún tipo de investigación en redes de los vínculos de las personas involucradas. Entonces, todo lo que es evidencia digital, estamos hablando ya de datos, no de cosas físicas, sino de datos. Entonces, ontológicamente hablamos de dos cosas diferentes.
Hoy en día, a ver, la evidencia digital, que son datos, son volátiles, son frágiles, son facilísimos de destruir, de hacer desaparecer, son masivos. Yo en un celular puedo encontrar cantidad infinita de datos y tengo que saber cómo buscar. Tiene que haber garantías para el acusado, el investigado, que en definitiva todavía es inocente, garantías de que lo que se haga bien. Entonces lo que se busca, entre otras cosas, es, primero, hoy en día la evidencia digital se analiza sí o sí en todos los delitos. No hay normas específicas. Los abogados lo que usamos, y los fiscales, los jueces, usamos lo que es el principio de libertad probatoria y la analogía. Es decir, como tenemos que sí o sí investigar, decimos, bueno, apliquemos tal medio de prueba que más o menos que tiene que ver con... Pero no es, diríamos, no es lo ideal. Ideal sería, como plantea este código, establecer, como digo yo, poner las reglas claras, fijar bien las reglas en la cancha, sobre todo para el imputado y su defensa, porque en definitiva yo desde la Fiscalía pido estas medidas. Las pido, las fundamento. El juez de garantías, que es quien controla y quien las concede, me las da. Entonces estamos investigando, porque si no, no se podría. Por supuesto. ¿Sí? O sea, el código nos habilita. Pero esto que quede reglamentado, claro, digamos, ¿no? Que se diga ante tales situaciones, por tal tiempo, con tales requisitos, eso es lo que se busca con este código. Y de este código participaron en la elaboración, estuvo el doctor Arau Fleming, él como presidente del IDENTEC, que es el Instituto de Tecnología del Colegio de Abogados, representando la matrícula de abogados, y también de la Universidad Católica. Estuvo en su momento, era secretario de Justicia, Diego Pérez. Estuvo Marcos Salt, que es el especialista en lo que es evidencia digital a nivel internacional, es argentino, es abogado defensor, así que él puso todo lo que son las garantías de los imputados, hizo hincapié en eso, y es el representante en el Consejo de Europa para lo que es el tema de ciberdelincuencia a nivel internacional, o sea que él conoce más que nadie cómo está legislado esto en todos lados, y en mi caso estaba yo representando al Ministerio Público Fiscal, así que fue una comisión que incluyó a todas las patas, por decirlo de alguna manera, de que estamos involucrados. Bien, cuenta con media sanción, ahora vamos a ver cómo avanza esto, ¿no? Seguramente va a tener el acompañamiento, ¿no? Bueno, ojalá, porque para que es útil y es necesario. Sí. Bueno, Sofía, ¿dónde puede denunciar la gente? ¿Solamente en las comisarías o pueden ir a la Fiscalía? Pueden ir a la Ciudad Judicial y tenemos lo que es la Oficina de Orientación y Denuncia en el primer piso, y si no también, que es una forma muy simple de hacerlo, es vía web. En la página Fiscales Penales Salta hay un link en donde dice denuncias web y ahí uno puede denunciar. Puede adjuntar PDF, puede adjuntar evidencia, lo que necesiten. Y después van a vernos a la Fiscalía. Bien, muchas gracias por venir, doctora. No, al contrario, gracias por la invitación. Por favor, nosotros ya volvemos con otro tema. GNC Salta, más de 30 años de trayectoria, avalan nuestro servicio, instalación, venta, colocación y equipos de gas natural comprimido. Renovación de obleas en el acto, pruebas hidráulicas. Horario corrido de 8 de la mañana a 8 de la noche. Te esperamos en nuestros locales de Corrientes 1693, entre Chacabuco y La Prida e Islas Malvinas, 857. Teléfono 496-0914.
Volvemos y nos encontramos ahora con la presencia del diputado del departamento Rosario de Lerma, Lino Yonar, pero que además es electo intendente, va a asumir el 10 de diciembre, como todos los que han participado en esta última elección y han conseguido un espacio, y ha conseguido una importante y una fuerte participación también en esta elección, con un 25,60% de los votos, es decir, más de 3.000 votos que ha obtenido su espacio de Unidos por Salta, llevando como candidato a gobernador a Gustavo Sáenz. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va, Andrea? Muy buenas noches a vos y a toda la audiencia. Bueno, la verdad que no hay algunos sectores en donde se había polarizado. Acá se hablaba de polarización, pero en el medio entró Manuel Cornejo también, y eso hizo que se diluya un poco esta posición que había en su momento, pero usted logró imponerse frente a lo que ya tenían como nuevo y lo que ya se conocía, que había estado en su momento como Manuel Cornejo, ¿no? La verdad que una elección bastante reñida, digo yo, porque sabíamos que la posibilidad de poder hacerse cargo de Quijano iba a estar en esa terna, así que bueno, nosotros confiábamos plenamente en el trabajo que veníamos realizando ya desde la legislatura, desde la diputación, con un trabajo de gestión y de territorio muy fuerte, y bueno, y más enmarcado sobre todo ya en una campaña electoral, donde era transmitirle al vecino qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que queremos continuar haciendo y cuál es la propuesta que teníamos para Campo Quijano, ¿no? Y con la alternativa, de hecho, de que no volvamos al pasado, ni que nos quedemos con este presente donde había muchísimas quejas por parte de los vecinos, y traerle una propuesta nueva, una propuesta fresca, una propuesta renovada de la política, digamos, ¿no? De darle otra mirada a ese perfil que todos los políticos tienen, sin un perfil más de un lugareño, un perfil de un quijaneño nato del lugar, un perfil más de sentido de pertenencia, un perfil más de familia, que es en lo que la gente mucho también acompañó, y bueno, y sobre todo una política abierta distinta, una persona nato del lugar que no viene de la política y que tiene una experiencia dentro de su profesión en el sector privado, ¿no? Porque bueno, era la verdad un cúmulo de muchas cosas, que era el objetivo no es solamente tenerlos, sino cómo también se los mostrás a la gente y cómo le contás y cómo lo vas a materializar en una gestión que queríamos hacer. Totalmente, eso es lo que pensaba mientras estaba escuchándolo. Digo, ¿cómo se llegó con el mensaje? ¿Cómo se llega con el mensaje con un gobierno nuevo de casi 4 años y de repente ahora encontrarse con esta posibilidad, ¿no? El trabajo en terreno me parece que es fundamental, pero además también el nombre, el apellido, digo, que tiene usted, el peso que tiene también en todo Quijano y Rosario de Lerma, creo que también la gente apostó a lo del lugar, digamos, ¿no? Sí, mira, Quijano hace más de 20 años no viene gobernando una persona que sea propia del lugar. Y cuando hablamos de una persona del lugar, que sea esa persona que vos el fin de semana lo va a encontrar comprando, el fin de semana lo va a encontrar saliendo de la casa de algún familiar, o un día de semana lo va a encontrar quizás recorriendo en su vehículo porque vivo ahí, digamos, ¿no? El apellido Yonar es un apellido muy tradicional, de Campo Quijano particularmente, y bueno, la verdad que nosotros en la trayectoria de mi familia, en mi trayectoria también profesional, de familia que tenemos ahí en Quijano, ese arraigo, digamos, ha hecho que la gente, como te digo, hace más de 20 años, vote una alternativa de decir, che, vamos por un quijaneño, vamos a confiar en un quijaneño, porque sabemos que lo vamos a encontrar, que le vamos a poder transmitir lo que nos está pasando en cualquier momento, porque nos vamos a encontrar en la calle. Entonces, y eso es algo que la gente extraña, ¿no? Porque muchos en campaña sí estamos, nos sentamos, tomamos un matecito, pero en el día a día de la gestión, luego eso no se ve, y es lo que sucedió con gestiones anteriores y con la actual, ¿no? De no tener una cercanía con la persona que uno necesita que obtenga la respuesta, ¿no? En este sentido, bueno, hay que preguntar, ¿tuvo diálogo con Foloni, lo saludó, se reunieron? ¿Cómo va a ser la transición? ¿Se habló algo? No, solamente me saludó, pero hasta el día de hoy estoy esperando comunicación de él para ver cómo vamos a realizar la transición. Considero de que el puntapié inicial de cómo generar la transición es por parte de él. Yo respeto los tiempos. Hasta el momento estamos aguardando que se comunique. Caso contrario, esperaremos los tiempos pertinentes junto a nuestros asesores, a nuestro equipo,
para dar el puntapié inicial a través de las medidas que sean necesarias para ver el tema de la transición. Bueno, eso es la verdad que sorprende. Digo que hay varios casos en los que no se han comunicado los actuales intendentes y hay una preocupación o no. ¿Usted está tranquilo? Digo, porque también hay que ver qué es lo que pasa. Son varios meses que todavía faltan para encontrarse usted dentro del municipio y conociendo cuáles son las cuentas y la realidad con la que va a recibir el municipio. No, nosotros estamos tranquilos porque el equipo que vamos a conformar y que estamos terminando de conformar y que va a ser parte de la transición es un equipo profesional, es un equipo que no viene de la política y eso va a permitir, por supuesto, ver en cada uno de los detalles y los ojos. Aparte, yo soy muy minucioso en ese sentido y el equipo va a ser consecuente en ese sentido. Así que bueno, entendemos que muchas veces cuando la apertura no es rápida es porque no hay algo ordenado adentro, ¿no? Entonces, estimo que seguramente el intendente Carlos Foloni debe estar tratando de ordenar todo el desorden que tiene el municipio. ¿Usted entiende que hay un desorden? Sí, totalmente. No solamente porque yo lo piense, sino uno ve en la gestión, en el día a día, no durante ahora, sino lo venimos viendo en sus 3 años y moneda, el desorden interno que hubo, no hubo un liderazgo, no hubo una coordinación y seguramente se debe estar empapando con la documentación y los papeles que nunca pudo manejar. Ahora, por un lado, en campaña inclusive, el actual intendente Foloni había marcado de que pudieron pagar esta deuda que dejó Cornejo. Por otro lado, Cornejo diciendo no hay ninguna deuda, yo no dejé absolutamente nada. ¿Con qué se va a encontrar usted? Eso lo pondremos, por supuesto, primero y principal a que lo estudie y lo analicen nuestros asesores, el equipo con el cual vamos a realizar la transición. Pero bueno, fue una lucha y una pelea siempre entre ellos y es más de la mediatización política, digamos, porque si las cosas fuesen claras, primero y principal, Manuel Cornejo no tendría que haber participado en las elecciones. ¿Por qué? Porque un municipio querellante de la situación judicial que el ex intendente Manuel Cornejo tenía, hubiese presentado la documentación en tiempo y forma, y si hubiese querido resolver, hubiese ido al hueso, como quien dice, y hubiese ido a fondo para resolver la situación. No hay transparencia, hay confusión, y no hay más que una mediatización política de un juego político que lo vienen instalando, digamos, como en su momento lo instaló el ex intendente Querubín Sosa con Manuel Cornejo y que en estas elecciones salió a la luz que trabajaron juntos. Entonces es más de lo mismo, digamos. Nosotros con el acompañamiento de la gente hemos venido a cortar esa cadena de más de lo mismo, así que venimos a traer una propuesta totalmente distinta. Vamos a respetar los tiempos, nosotros entendemos y estamos convencidos que la gente acompañó al proyecto anterior hasta el 10 de diciembre de este año. Nosotros a partir del 10 de diciembre vamos a darle el rumbo a Campo Quijano que se merece y entre medio, previo a eso, plantearemos nosotros los tiempos de la transición si es que el intendente actual no se comunica con nosotros. Hay municipios, por ejemplo Cerrillos, que plantearon a través de su Consejo Deliberante pedir un corte de auditoría a la fecha después de elecciones y un nuevo corte, digamos, en diciembre, ¿no? Como para conocer qué es lo que ha pasado en el camino, para que ustedes puedan analizar después. ¿Están pensando en eso también? Sí, bueno, en el caso del Consejo de Campo Quijano es un consejo pura y exclusivamente manejado por el intendente. Nosotros no acudimos, en lo personal yo no acudo al Consejo Deliberante, nosotros en la legislatura estamos haciendo el planteo de auditoría de la provincia para que empiece a hacer los cortes, estamos comunicándonos también con el ministro de Economía, con el ministro de Infraestructura, pidiendo informes para saber el detalle de algunas obras que hoy tenemos muchas dudas qué pasó con el dinero. Pero bueno, ¿están paradas? Sí, obras que están paradas, ni más ni menos. Yo estuve la semana anterior en Buenos Aires, estuvimos reunidos con la ministra de Desarrollo Social y estuvimos viendo puntillosamente el porqué de una obra del 2021, de abril del 2021, sobre un CPI, se encuentra parada, una obra de 30 millones de pesos y justamente aduce a la falta de presentación de documentación por parte del municipio en el primer adelanto, ¿no? Es una obra que ya lleva, desde el 2021, estamos hablando más de 2 años, frenada y donde en ese momento eran 30 millones, hoy estamos hablando más de 100 millones de pesos esa obra, cuando en ese momento si hubiese respetado los tiempos, primero si hubiese terminado la obra y si hubiese tenido la oportunidad de Campo Quijano tenga otro tipo de obra de parte del Ministerio de Desarrollo Social. Claro, recordemos que siempre que se avanza en una obra, las etapas es de acuerdo a que uno presente la documentación y muestre el avance de la obra de acuerdo a lo que uno le va girando, ¿no? Otro de los frenos que tuvimos en Nación, digamos, de la recorrida que estuvimos en la semana anterior, obras de gestión a través de municipios de pie, por ejemplo, que muchos municipios hemos visto en el Valle Lerma que pudieron tener vehículos,
camiones compactadores, Sí. Traffic, camiones regadores. Bueno, Campo Quijano no pudo avanzar porque no se terminó rindiendo un dinero que llevó para unas cámaras de seguridad que hasta el día de hoy no sé dónde están puestas en Campo Quijano. Entonces hay muchas cosas que nosotros cuando empecemos la transición vamos a ver minuciosamente y detalladamente cada uno de esos puntos, pero mientras tanto vamos a ir pidiendo la documentación respaldatoria a los organismos y al ministerio que corresponde. Van a hacer después digo, al momento de asumir, van a exponer con lo que están encontrándose al día de la fecha 10 de diciembre y de ahí en adelante van a plantear qué hacer en los primeros 100 días de gobierno. Nosotros el día 10 de diciembre asumimos al municipio y todo el equipo técnico con el cual vamos a ingresar va a empezar a chequear todo para el día 11, mostrar y transparentar al pueblo de Campo Quijano y al gobierno de la provincia cómo recibimos el municipio de Campo Quijano. Porque nosotros a partir de ahí vamos a empezar a hacernos cargo. Hoy estamos comunicando a los proveedores, a toda la gente que a partir del 10 de diciembre se rescinde todo eso. Nosotros volvemos a ingresar y empezamos a reanudar y vamos a distribuir en función a lo que nosotros consideremos pertinente en los gastos que tenemos. Te hablaba recién de un CPI, un centro de primera infancia que funcionaba en un barrio y que no se lo pudo terminar el 2021 y sin embargo hay un gasto que se está pagando de un alquiler para que eso funcione en otro lugar con todas las incomodidades. Entonces hay muchas cosas para ordenar dentro del municipio y reverlas y la vamos a hacer. Bueno, dentro del ordenamiento y finalmente para hablar del tema minería, estuvo en Buenos Aires también usted acompañando a lo que es la Exposición Internacional de Minería Argentina y dijo claramente que Quijano tiene que estar en los proyectos nacionales. Totalmente, estuvimos en AR Minería, es una feria, la verdad que internacional, 25 años y cada año va creciendo mucho más en función a lo que me contaban, porque es la primera vez que puedo participar, donde por supuesto, ¿no? El objetivo es empezar a poner en las mesas de discusión nacional, como ya lo hacemos a nivel provincial, que Campo Quijano tenga esa mesa de discusión. Hoy Campo Quijano es un municipio de paso y donde queremos que Quijano sea parte del agregado de valor que hoy el litio va a dejar a nuestra provincia. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho para ofrecer y hay mucho para incentivar al quijaneño en materia de inversión y en materia de formación educativa para que podamos aprovechar la mejor manera. Entonces nosotros vamos a marcar un rumbo muy claro para Campo Quijano y uno de esos rumbos y pilares fundamentales es cómo Campo Quijano va a participar de lo que la minería tiene que dejar y el desarrollo que la minería va a dejar. Entonces hoy estamos en contacto con muchas empresas, inversores que están empezando a desarrollar ya sus proyectos de explotación, ya han pasado la etapa de exploración y están empezando a construir sus naves para empezar a producir a escala industrial. El año que viene vamos a tener, en el 2024, a la empresa POSCO que va a empezar a producir su primer tonelada de escala industrial. Y hoy tenemos más de 15 proyectos que están arrancando. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por generar, hay mucho por gestionar todavía, porque no recordemos que Campo Quijano tiene que ser parte de la cadena de valor, pero no tiene que ser el cuello de botella de la logística minera. Entonces, tenemos muy en claro lo que hoy la minería necesita y tenemos muy en claro lo que hoy Campo Quijano necesita para ofrecer a la minería y sobre todo muy en claro hacia dónde vamos a llevar Quijano en materia de desarrollo minero en lo que es litio. Bueno, y la educación y un montón de cosas más, ¿no? Así que la verdad que tiene todo un desafío a partir del 10 de diciembre. Gracias por venir, diputado. Por favor, muchas gracias por la invitación a vos y a toda la gente. Gracias, nosotros ya volvemos. Estamos ampliando y refuncionalizando el Hospital San Bernardo. Se construyen más de 11.000 metros cuadrados con una inversión de más de 2.200 millones de pesos, posicionando al Hospital San Bernardo como uno de los más modernos del país. Esta obra de gran envergadura beneficiará a más de 1 millón de salteños, brindando mayores comodidades para los trabajadores de la salud y sus pacientes. Obras que mejoran la calidad de vida. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Volvemos en este caso para hablar del tema del transporte público de pasajeros y hay muchas dudas, siempre la gente espera a último momento, tal vez haya un marcha atrás, ¿qué va a pasar? Bueno, ya lo definieron esta tarde, una conciliación obligatoria. Vamos a hablar con el presidente de SAETA, Claudio Amor. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Hola Andrea, buenas noches. Bueno, finalmente no va a haber paro de transporte, esto está ya definido, ¿no, Claudio? Confirmado, no hay paro de transporte. El Ministerio de Trabajo de la Nación
ha prorrogado la conciliación obligatoria por 10 días más, 10 días hábiles más, así que por el momento darle tranquilidad a la gente de que mañana el transporte de colectivo va a ser perfectamente normal. ¿Por cuántos días es esta conciliación? 10 días hábiles es lo que ha determinado la Autoridad de Trabajo de la Nación. Estamos hablando de que aproximadamente entre el 7 y el 10 de junio volvemos a hablar de este tema, si no es que no hay una definición en el camino, ¿no es cierto? Sí, la segunda semana de junio tendremos que estar ya teniendo alguna definición. Nosotros hacemos votos y esperamos que las autoridades de transporte de la Nación se hagan presentes, porque la verdad que no hay una disputa con la gente de la UTA, no hay una discusión, estamos de acuerdo. Desde las cámaras empresariales entendemos que el proceso inflacionario ha ido en desmedro de los ingresos de los trabajadores. Coincidimos que hay que hacer los aumentos, pero de aquí que los fondos no están. La provincia, la verdad que en el caso de Salta, hace un aporte más que importante a Saeta, y lo que necesitamos es un poco de empatía hacia el interior de parte de, como te decía recién, las autoridades de transporte de la Nación. Sí, bueno, volvemos siempre a lo mismo, es algo que venimos hablando hace tiempo y explicando a la gente que en realidad hay lamentablemente esta falta de acompañamiento de Nación, digo, para con las provincias, ¿no? Sabemos cuál es la diferencia, lo habías planteado en algún momento, estaría bueno recordarlo, pero además de eso también quiero preguntar, ¿dónde están los legisladores nacionales? Porque la verdad que son nuestros representantes allí y son los que tendrían que estar constantemente hablando y tratando este tema para seguir empujando una solución a este tema que viene ya de larga data. Sí, como vos decías, para que la gente sepa, y aquellos que no lo saben, recordarles que un coche en el AMBA, que tiene el mismo costo operativo, el mismo combustible, el mismo costo salarial, recibe de subsidios nacionales 6 o 7 veces más que un colectivo en cualquier lugar del interior del país. Es por eso también la gran diferencia que hay entre un boleto en el AMBA y un boleto en el interior del país. Y eso que en Salta tenemos uno de los boletos más baratos del interior del país, con 61,50. Tenemos localidades como Bahía Blanca con 139 pesos el boleto urbano, Mar del Plata 119, y luego en el orden de los 100, muchísimas localidades. Entonces eso genera una gran diferencia, y obviamente lo que siempre planteamos, lo que no debería ser, que haya empresas de primera y de segunda para la cuestión de los subsidios nacionales, y lo peor de todo, que haya usuarios y trabajadores de primera y de segunda, claramente marcando una gran diferencia con toda la gente del interior. Con los legisladores nacionales hemos charlado en alguna oportunidad, el gobernador los ha convocado, yo he participado de esa reunión, para que trabajen en ese sentido, para que lleven adelante y colaboren en todo lo posible para generar una ley. Hay un par de proyectos para generar una ley federal de transporte que redistribuya de mejor manera, de una manera más equitativa, los recursos, datos objetivos. El 80%, el 82% aproximadamente se lo lleva el AMBA en términos de subsidios nacionales. Claro. Y estamos hablando de 10 a 12 millones de usuarios contra 9 que tiene el interior del país. Entonces es abismal la diferencia, y necesitamos tener en algún momento una ley federal de transporte que regule la distribución de los recursos. Alguien me preguntaba hoy día si esto podrá ser que lo genere el próximo gobierno. Yo hago votos para que no, para que este gobierno haga las cosas bien, porque prorrogar estas decisiones lo que hace es ir en desmedro de la calidad de transporte de todo el interior del país. Sin embargo, digamos, a esto le sumamos dos cosas que apuntabas recién, es el tema, el valor del boleto que tiene Salta, pero además a esto le sumamos que no han tenido un aumento desde hace un tiempo, cuando en otras provincias sí han tenido aumentos en el camino, en este trayecto, pero además de eso la gratuidad que se mantiene acá, que no la tienen otras provincias. Sí, son dos temas positivos a favor de los usuarios. Habíamos comprometido que el primer semestre íbamos a hacer todo lo posible, y contigo en alguna otra emisión lo charlamos, de mantener el primer semestre de la tarifa para no impactar en lo económico a los usuarios. Pudimos hacerlo, pero obviamente tenemos que empezar a trabajar este tema. Estamos analizando con el equipo técnico de Saeta la posibilidad y el costo real que deberíamos tener hoy, y decir que sí, hoy el promedio país del interior del país, sin contar el AMBA, el promedio está en el orden de los 82 pesos, por sobre
los 82 pesos en realidad, con estos valores que yo mencionaba hace un ratito. Pero todo ese promedio está a la suba, porque en realidad todos los sistemas de transporte del interior del país están pidiendo incrementos y ya hay algunos que se han concretado, con lo cual te aseguro que ya vamos a estar en el orden de los 100 pesos o más, el promedio de los valores de boletos urbanos en el interior del país. Bueno, ¿qué va a pasar con Salta entonces? No vamos a llegar a esos valores, calculo yo. Espero que no, como te decía recién, estamos comenzando a analizar los costos y obviamente eso lo tenemos que matizar con algo, que es que el costo que obtengamos tenemos que contraponerlo contra la realidad económica que tienen nuestros usuarios, porque la cifra que pudiera arrojar un estudio no necesariamente es lo que pueda pagar la gente. Tenemos clara conciencia, así lo hacemos cuando desde el gobierno se decide que no aumente en el primer semestre, que tampoco, si hubiera un aumento, se convierta en prohibitivo para los usuarios porque perdería el sentido de transporte masivo. Entonces vamos a jugar con estas dos situaciones de analizar realmente los costos y ajustar los números, generar algún aumento, pero obviamente tratando de impactar lo menos posible en la economía de los salteños. Bueno, ¿esto lo vamos a conocer que en julio? Seguramente nosotros ya los primeros días de junio vamos a tener una aproximación del valor e iniciaremos el proceso como lo hacemos. Primero dándolo a conocer en público, porque desde que asumimos esta gestión, cada vez que hemos planteado un incremento lo hemos hecho de cara a la sociedad, sin ocultar ninguna situación, y creo que el contexto económico hoy nos exime de mayores explicaciones, pero bueno, de forma debemos darlas. Debemos iniciar, como te decía, el proceso administrativo, presentar ante la MT, quien será en definitiva la que nos autorice los incrementos o no y en qué forma se van a ejecutar. Pero cuando uno habla de aumentos, podemos hacer dos listas, las cosas que aumentaron y las cosas que no aumentaron. Y creo que la única que no aumentó en estos 6 meses es el transporte de colectivos en Salta. Claro, el resto, todos los productos o servicios ha aumentado de manera muy marcada. Sí, exactamente. Claro, por eso le preguntaba yo, ¿podríamos estar llegando a un boleto de 90 pesos, casi 100, teniendo en cuenta esto, que hace cuántos meses la última suba y todo el proceso inflacionario en el camino, 7, 6, 8%, y esto habla de que por lo menos tenemos que estar pensando en aumento mínimo, creo yo, del 30%? Si contamos de hoy a la fecha hasta que se pudiera autorizar un aumento, vamos a llegar a más de 6 meses sin incremento. Y esto, como vos decís, con incrementos mensuales de combustible, incrementos, y hablando específicamente del transporte, de todo lo que hace a mantenimiento, fluidos, repuestos, que han crecido al ritmo de la inflación. Un porcentaje más que importante, ni hablar de los neumáticos que se han disparado realmente los valores. El costo salarial, que es un costo que, gracias a Dios, podemos tener al día, tenemos todos los compromisos pagados, los sueldos pagados, las cargas sociales en términos de aporte, jubilatorio, obra social y demás, todo al día, pero bueno, eso hay que sostenerlo y es lo que corresponde y es nuestra obligación, pero bueno, tenemos que paliarlo. Una cuota importante ya la pone la provincia, la cuota más importante la pone la provincia y seguramente va a ser un esfuerzo compartido. Esperamos que la acción haga caso, mire al interior y aporte lo que debe aportar para que el aumento del boleto para los usuarios no sea demasiado alto y puedan soportar. ¿Podría pasar esto, que si Nación sigue con esta postura, el aumento tenga que estar pensándose también en esto de acomodar las paritarias? Perdón, acomodar las paritarias. Sí, digo que los números, digo, el aumento del boleto después ayude, digo, a acomodar también y acompañar, ¿no? Porque la verdad que si no es como se sostiene esta situación, digo, que es el requerimiento de los empleados justamente de tener un mejor ingreso, ¿no? En realidad no es lineal, pero a modo de hacerlo gráfico, el incremento del boleto lo que haría es paliar los mayores costos del sistema, y de Nación y de provincia nos surgen el monto necesario para los incrementos de sueldo. Nosotros esperamos que sea de Nación, porque como ya lo vengo manifestando, demasiado esfuerzo hacen los salteños y la provincia en términos de aportes para sostener un boleto bajo, un servicio de calidad y fundamentalmente esto que vos bien mencionabas, el régimen de beneficios y gratuidades más amplio del país, y esas son cosas con las que obviamente no queremos tocar porque entendemos el impacto que tienen y las soluciones que dan en todos los hogares salteños cuando tienen 1, 2 o más estudiantes en casa. Por supuesto. Bueno, Claudio, le agradecemos mucho el tiempo con nosotros. ¿Está viajando por cuestiones relacionadas a este tema?
Sí, estoy viajando a Buenos Aires por reuniones con la Cámara de Empresarios del Interior. Mañana tenemos una asamblea y obviamente seguir con las conversaciones a nivel nación para ver de destrabar, porque lo que no podemos lograr es que se sienten a la mesa cumpliendo un poco con lo que deben cumplir, y es una mejor distribución de los recursos. Entonces vamos con la intención de llevar estos planteos y seguir marcando esto que ya marca bien el gobernador cada vez que tiene oportunidad y todos los funcionarios vinculados al sistema de transporte. Así que sí, mi viaje de mañana es por gestiones referidas al transporte. Bien, y una última le consulto. La situación de complicación para el transporte público con la cantidad de manifestaciones que estamos teniendo este último tiempo. ¿Qué se puede decir, Claudio? Miren, yo lo he dicho en más de una oportunidad y aprovecho para decirlo. Uno no pone en tela de juicio la posibilidad que cualquier persona tenga de manifestarse o generar un reclamo. Lo que sí yo discuto y vehementemente es la forma en la que los hacen. Y desde mi posición, desde la visión del transporte, no porque los empresarios, la empresa o los colectivos se vean impactados, porque muchas veces los más vulnerables son los más expuestos cuando se da un corte, un desvío colectivo, y ahí, sobre todo los más chiquitos que están saliendo por primera vez solos a trasladarse desde casa hasta el colegio o viceversa, cuando les cambian el recorrido, cuando les cambian las paradas, se desorientan y se pierden. Así también adultos mayores que muchas veces se desorientan, se pierden, y ustedes no se imaginan la cantidad de llamados que recibimos en Saeta de papás preocupados cuando sus hijitos no están llegando, y la verdad que hay una gran tarea conjunta muchas veces de los inspectores de Saeta y de la policía en conjunto, como digo, para redireccionar a las personas para que puedan llegar a los colectivos, a las paradas y obviamente a su destino. Esto es lo que muchas veces no se ve y el gran impacto que generan las movilizaciones. Vuelvo a repetir, no pongo en tela de juicio la posibilidad y el derecho que cada uno tiene de manifestarse. Sí discuto la forma en la que lo ejecutan porque perjudican al grueso de la sociedad, y eso no debería ser así. Así es. Bueno, Claudio, le agradezco un montón, muy amable por el tiempo. Por favor, Andrea, como siempre quedo a disposición. Estaremos en contacto seguramente para conocer qué es lo que pasa de acá a 10 días hábiles, es esta conciliación obligatoria por el tema del transporte público de pasajeros. Mientras tanto, reiteramos, mañana transporte de colectivo de forma normal. Nos despedimos, será entonces hasta el próximo lunes, agradeciendo a toda la gente que nos acompaña y que nos pueden seguir a través de las redes sociales, donde también vamos a levantar cada una de las noticias y las entrevistas que hemos tenido del día de hoy. Gracias.